cámara Bien. y haríamos. Para grabar. Y yo estaría acá. Te llega hasta la primera fila de sillas, así que los puedes ver y escuchar a todos. ¿Escuchan, chicos? ¿Alguno? Muy cooperativos. Muy cooperativos. Por el chat, va a estar. ¿Alguno me dice si escuchan? ¿O no se escuchan? Sí, ahí está. Amadeo dice que sí. Buenas tardes, sí, se escucha. Para Subir nuestro material. a ver el campo. ¿Eh? A ver el campo. Ah, sí, supongo, no tengo eso ahí. Bueno, cuando vos quieras, igual voy hablando. Empezamos con la ingeniería, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, con el concepto genérico y a partir de ahí vamos viendo. Vamos a probar la modalidad híbrida, así que vamos a salir todos. ¿Alguna duda? Yo algo antes de avanzar. Claro, alguna duda, acuérdense del material. Hay hasta un ejemplo de lo que presenta, el beneficio de investigar sin gastos, en el material subido del campus. ¿Está claro eso más o menos? Insisto con la presencial, me parece que mucho éxito no he tenido, tanto ustedes, porque si una tendencia que tienen 15, somos más de 100, evidentemente parecería que la virtualidad ha ganado. Lo que vamos a repensarlo para el martes o viernes. Esta modalidad anda bien, seguiremos. No venga y si no, pedir solamente la virtualidad. ¿Y por qué me preocupa? Porque la orilla que vamos a ver es el número 14, teoría general de la fundación. Los recursos, dicho en otras palabras, es una orilla pesada. Pesada no solo por la cantidad de artículos que vamos a ver, sino por el contenido. Porque ya desde su concepto, realizamos 5, 6 o 7 bolillas, ya desde su concepto. Y después ponemos en práctica todo o casi todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Es una bolilla que normalmente se toma en el oral, siempre te va a tocar, hables de lo que hables, una peluquita de recursos, porque aparte yo eso en ese sentido viene o se escucha o le demuestra por qué el índice de los que aprueban en esta materia está bajando del 25 al 20. Es decir, 8 de cada 10 de los que se anotaron no aprueban. No es un mérito, es un desmérito. Entonces uno le da todas las posibilidades. Cada uno decide en qué lugar de la cancha juega. ¿Está? Cuando hablamos de recursos, lo primero que tenemos que pensar es el concepto de la palabra. Lo que queremos decir etimológicamente es rever el curso de algo. Recurso. Es volver a ver algo. Esto es un concepto genérico, no es el concepto que atañe a nuestra materia en particular. Aquí tenemos que pensar que, partiendo de la falibilidad humana, recordemos, los órganos judiciales están compuestos por seres humanos, y los seres humanos generalmente nos podemos equivocar. Entonces, cuando en un expediente X el juez se puede equivocar, sí, puede haber malinterpretado, confundido, analizado erróneamente lo que uno puede, sí, porque es un ser humano. Entonces, frente a ese eventual error, el sistema nos da como herramientas para que el mismo, el adicto,
Otro distinto y superior, ya sabemos que por arriba del juez está la Cámara, que por arriba de la Cámara está la Suprema, y que por arriba de la Suprema está la Corte. Lo que vamos a tener que desarrollar en esta política es, frente al dictado de una resolución, porque los jueces se manifiestan, hablan por resoluciones judiciales. La parte, ya sea actora o demandada, si siente que esa resolución le afecta, ya vamos a desarrollar el concepto, cómo la ataca, cómo la cuestiona, cómo hace para que el error que uno sostiene, que contiene una resolución, la pueda revisar otro órgano y corregir, o no, porque en una de esas lo que yo interpreto que es un error, el superior entiende que no. De esto vamos a hablar. Y esto es algo que vamos a aplicar en toda nuestra vida profesional. Porque estamos con la actora, o estamos con la... ¿Cómo estás, Pincho? ¿Todo bien? Todos lo conocen. Y el Pincho, tanto sea ella como él, forman parte de los ayudantes que tenemos en la cátedra, y lo que yo siempre sugiero, pido, solicito, es ante cualquier duda de cualquier tema, en vez de recurrir a alguien que no sea un idóneo, tienen a esos dos, son cuatro ayudantes, para que realmente no me quedó claro esto, ¿por dónde canalizo esto? Más allá que, por supuesto, bien amigo a cualquiera de los docentes, pero a veces hablar con un par facilita el diálogo. Lo que va arriba no es tan fácil, pero a veces eso impide que hablemos el mismo idioma. Entonces, cualquier duda están ellos para solucionar. Más allá de la bolilla, vamos a partir por el concepto. Y si bien está desarrollado, que un poco después de tantos años lo sé de memoria. Entonces, para que ustedes lo vayan viendo, material que está subido en el campo. Todo lo que vemos acá lo tenemos reflejado allá. El concepto sería acto procesal. Se vuelve a ver. En virtud del cual la parte, ahí lo tiene anotado, y acuerden que lo tienen en el campus, está todo, no invento nada, en virtud del cual la parte que se siente agraviada de una resolución judicial, Gracias. no, gracias. Quien se sienta afectado por una resolución judicial, dentro del plazo y con la modalidad que establece la ley, se solicita al mismo equipamiento o a un órgano superior que la pregunta cambie, case, anule de forma parcial o total. No es el mejor de todos los conceptos, es el concepto que más me gustó, que comprende mucho más los elementos y el que me permite desarrollarlo. Porque se ve, ustedes pueden decir otro, cualquier autor, recuerden que están obligados a tener una bibliografía, así como el código es fundamental, también hay que tener una bibliografía, más todo el material que se utiliza acá. Y ahí un poco, yo les decía que a veces es difícil plasmar esto virtualmente, y presencial se hace más fácil. Entonces, analizando el concepto que hacemos ahora, empezamos a ver actos procesales. La primera palabra o las dos primeras palabras del concepto de recurso. Y ahí inmediatamente yo voy a preguntar qué es un acto procesal, qué es un acto jurídico, qué es un hecho procesal, qué es un hecho jurídico. Hay que revisar toda una bolilla que habla de acto. Generalmente esta bolilla se toma en varios de los parciales. Esto es un que avisa la reflexión. Se toma el curso. Independientemente de que es fundamental y es importante, la van a aplicar siempre. Se toma. Entonces, cuando decimos acto procesal, enseguida tenemos que buscar la bolilla de acto y recordar que analizamos. ¿Qué
¿qué es un acto procesal? Si tuviéramos que alguno de ustedes darme alguna ayuda, porque no me acuerdo, ¿qué me dirían? ¿Qué es un acto procesal? Estamos todos con la misma laguna, así que si no tengo laguna, no puedo poner la laguna. Validar. Un hecho voluntario Vale. que se desarrolla dentro del proceso. ¿Qué? Que se desarrolla dentro del proceso. Perfecto, ya tenemos dos elementos importantes. Hecho voluntario, nos falta otra palabrita más, lícito, porque podría ser ilícito. Hecho voluntario lícito, que tiende al nacimiento, desarrollo o extinción de un proceso. Es decir, todos los escritos que yo hago en forma lícita y voluntaria, porque no hay alguien con una pistola que me está haciendo firmar un escrito, una nulidad, podríamos ver, y se hace dentro de un proceso, dentro del proceso. ¿Para qué? Para dar nacimiento, para proseguirlo el proceso o para terminarlo. Desisto, un acto de terminación son actos procesales, porque son hechos voluntarios ilícitos que tienden, que buscan, que marcan, que indican el comienzo, la demanda, la prosecución, un ofrecimiento de prueba, o la finalización, la caducidad de instancia, un desistimiento del proceso. Entonces, todo eso es ahora. La diferencia, más allá que esto lo dejo para que ustedes también lo repiensen, con los hechos, es que el hecho no se da dentro, o el acto jurídico, perdón, diferencia con acto procesal, también es un hecho voluntario ilícito, pero refiere al derecho, no refiere al proceso, como gran delineamiento para que ustedes ya queden marcados. ¿Qué diferencia hay entre un acto procesal y un acto jurídico? El acto procesal, hecho voluntario ilícito, se da dentro de un proceso. El acto jurídico se da con un derecho. Firmo un boleto de compra-venta, transfiero mi casa, no está dentro de un proceso. Eso, compro una moto, vendo una moto. No está, ¿qué proceso hay ahí? Ninguno. Pero son hechos siempre que la venta es voluntaria y lícita. Estoy frente a un acto jurídico. Por supuesto que acá empezamos a ver cuándo hay hecho, desarrollar un poco más esta bolilla. Pero, ojo, porque se pregunta. En virtud del cual la parte, estamos pensando en el concepto de recurso, para después desarrollar todo el código en esta parte. Los únicos que intervienen en un proceso son las partes. Intervienen en razón del interés que tienen. Por supuesto que también interviene el magistrado o los peritos, pero ya son con otros intereses, con otra... Entonces, ¿quiénes pueden presentar un recurso? Que de eso estamos hablando. Las partes. Por supuesto que esto no es absoluto, porque un perito no es parte, le regulan honorarios, ¿puede quejarse? Y sí. Entonces el concepto no es absoluto. Estamos hablando del gran concepto, pero tiene sus excepciones. Que se siente agraviada. Es decir, la resolución judicial, hace un rato decíamos que los jueces únicamente se manifiestan por resoluciones judiciales. Esa resolución judicial, para que vos puedas presentar un recurso, para que vos te puedas quejar, te tiene que afectar, agraviar en términos jurídicos. Si vos le pedís al juez 10 y el juez te da 10, ¿podés poner un recurso? No, si te está dando lo que vos querés. Siempre para que haya motivo para un recurso, para una queja, tiene que haber un agravio. Genéricamente, en términos jurídicos, ¿qué decimos? Que hay agravio que me afecta cuando el juez no me da todo lo que yo quiero. No estamos hablando si lo que yo quiero está bien o está mal, eso es otro tema. Yo al juez en una demanda le pido daño moral, lucro cesante y daño material. Y el juez me da daño material y no me da lucro cesante. Me agravia esa resolución. ¿Puedo quejarme? Sí.
¿Puedo interponer recursos, que de eso vamos a hablar? Sí, pero previo se tiene que dar. Que se aparte, ya lo hablamos, y que me agravie, que me perjudique. ¿Se va entendiendo el concepto? Bueno. ¿De qué me puedo agraviar? ¿De qué me puedo sentir ofendido? ¿Qué es lo que no me puede gustar? Una resolución judicial. Si los jueces no se manifiestan de ninguna otra manera. No es que tomo un café con el juez. No es que nos saludamos, no es que nos mandamos un chat. Los jueces se manifiestan dentro del proceso, y no es que no sean seres humanos, a través de resoluciones judiciales. Entonces, así como tengo que revisar la bolilla acto procesal, también tengo que revisar la bolilla parte, del segundo punto. ¿Quiénes son parte? ¿Qué requisitos hay que tener para ser parte? ¿Parte actor o parte demandada? Diríamos la legitimación, cómo es el concepto. Ahora que estamos hablando de resoluciones judiciales, también tenemos que repasarlas. Hay 4 tipos de resoluciones judiciales: providencia simple, y las demás comienzan las 3 con la palabra sentencia. Es más fácil. Una es que pone fin al asunto, sentencia definitiva. Otra que pone fin a cuestiones particulares, decimos cuestiones incidentales, sentencia interlocutoria. Y otra que homologa, acepta, acuerda o no un medio anormal de terminar el proceso, sentencia homologatoria. Entonces los jueces se manifiestan por estas 4 formas, no hay otras. Ahora bien, de estas 4 tengo que saber el concepto y tengo que saber los requisitos, porque como son las 4 diferentes, ¿y por qué tengo que saber esto? Porque depende la resolución que sea, va a depender el recurso que pueda interponer. No es que con las 4 puedo interponer el mismo ataque. En cada una de estas me puedo quejar de distinta forma. Quejar en un sentido genérico. En cada una de ellas puedo poner recurso de distinta forma. Si yo no sé qué es una resolución judicial y no sé cuáles son los requisitos de una providencia simple o de una sentencia interlocutoria, puedo equivocarme en la interposición del recurso debido. Es decir, si yo hoy salgo con pantalón corto y remera, sufriré frío. Bueno, no. Si no sé que hace frío, no me puedo vestir bien. Acá lo mismo. Si yo no conozco la resolución que está dando el juez, sus requisitos, sus especificaciones, su contenido, ¿cómo lo ataco? Y recuerden que nosotros en este campo somos operadores jurídicos. Los abogados no garantizamos que vamos a ganar el proceso. Garantizamos que vamos a aplicar los medios idóneos para tener una sentencia que nos favorezca. Es decir, medios, como el médico. El médico no te dice que no te vas a morir en la sala de operaciones. Ahora, al médico sí se lo puede procesar cuando no hace lo debido para que no me muera. En nuestro caso lo mismo. Si yo no sé cómo operar, no sé cómo es una resolución y no sé qué recurso poner, eso es mala praxis. No que garantizo que gano el juicio. Garantizo que voy a utilizar todos los medios correctos, idóneos, necesarios para obtener un resultado. No garantizo el resultado. Está revisar esta bolilla. Por supuesto que debidamente notificada dentro del plazo. Lo sintetizo. Sabemos que todas las cosas que podemos hacer, o dicho más propiamente, todas las defensas, ataques, impugnaciones, quejas, recursos, es después de que estoy notificado. Si no estoy notificado, ¿cómo puedo quejarme? Es decir, recién comienza el tiempo una vez que esté notificado. Estoy debidamente notificado. Es decir, ¿cómo voy a contestar una demanda si nunca me la notificaron? Es obvio. ¿Cómo voy a interponer un recurso si no estoy notificado? Y por supuesto dentro del plazo, una vez notificado, si es una demanda, depende dentro de las de conocimiento de qué tipo, tendré 15, 10 o 5 días para contestar la demanda.
debidamente notificado en una demanda ordinaria, tengo 15 días más el plazo por la distancia, más las 2 o las 4 horas del cargo vencido. Porque a veces uno cuando dice, ¿qué plazo tenés? 15 días y está notificado dentro del radio del juzgado, pero si vive en Jujuy, tendrá un día por cada 200 kilómetros o fracción mayor de 100. Entonces los 15 días son relativos. ¿Dónde vive? Porque yo a veces los exámenes dentro del oral, que es tan fácil, pero entiendo que es como una silla eléctrica y tenés un degenerado que le cae sangre por acá y te hace preguntas. Digo, perfecto, este demandado vive a 857 kilómetros, 300 metros de Mar del Plata. ¿Qué plazo tiene para contestar una demanda ordinaria? Los tipos y los alumnos, mis queridos alumnos, abren los ojos, diciéndome, hijo de donde sea, ¿qué pregunta me haces? ¿Me querés matar? Y no, es fácil. Hay un plazo que establece la ley más un plazo por la distancia, que se corresponde a 200 días, perdón, a un día por cada 200 kilómetros o fracción mayor de 100. Entonces, si es 800, serán 4 días más, porque 837 es fracción mayor de 100. Es una cuenta matemática. Ustedes podrán decir, bueno, pero es derecho esto. Bueno, no, pero es que te puede caer un caso. Y yo pretendo a veces ver la lucidez. Y si sabe todo, entonces no es 15 días, volviendo, o no son 10, o no son 5. Depende de dónde esté radicado el domicilio del demandado. Y por supuesto que tengo que las 4 primeras horas del día subsiguiente es el plazo de gracia. Entonces, otra de mis preguntas es, ¿puedo contestar o está contestada válidamente dentro de los 19 días el proceso ordinario? Y la primera respuesta que te sale es no, son 15. ¿Pero puede? Y ahí empezás a pensar. Eso es el grado de lucidez que uno ve en un examen. La respuesta del alumno, cómo reacciona. Y ahí que ustedes tienen que hacerse ejercicio de esto. Porque lo que no va a pasar en todos los procesos, que tienden a la oralidad del proceso. Entonces, en el proceso oral uno puede decir, a ver, déjamelo pensar, juez. Te vas a tu casa, agarrás el código, lo lees y volvés. No podés hacer eso. Si es oral, tenés que en ese momento contestar. Hay que empezar a ejercitarse de eso. Y aquellos que tienen miedo a la oralidad, hay que hacer un curso de oratoria. No sé hablar y, bueno, tengo que aprender. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando lo querés hacer a los 60 años. No cuando lo querés hacer a los 20, a los 25, a los 30. ¿Está? Entonces, no solo hay que saber escribir a máquina, porque no puedo hacer una demanda así. Tengo que ya saber, sin mirar. Tengo que saber idiomas. ¿Que soy abogado de qué? ¿Carnicero nada más? ¿O quiero ser abogado de una multinacional? Yo elijo lo que quiero ser. Yo apuesto a lo que quiero ser. ¿Estamos? Ojo con esto que tiene que ver con incumbencias profesionales. ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué tipo de abogado quiero ser? Lo voy eligiendo ustedes desde ahora, ocupándose. Dentro del plazo y con los requisitos exigidos. Ya vamos a ver los requisitos de cada tipo de recurso. Y como este era un recurso, era pedirle al juez que revea, que revise, que recontrole, este pedido se lo voy a hacer al mismo que dictó la resolución, en principio diríamos al juez de primera instancia. Pero también vamos a ver que existe otro tipo de recurso que ya no analiza el juez de primera instancia, sino que analiza el superior, que sabemos que el superior se llama la Cámara. Después vamos a ver que el superior de la Cámara se llama la Suprema y el superior de la Suprema se llama la Corte. El expediente puede recorrer todo esto. Entonces, ¿un expediente puede demorar 15 años? Sí, puede demorar 15 años. Y hay que, como yo esté preparado, es como yo voy a aguantar. ¿Y qué le voy a solicitar a este juez o a esta Cámara o a esta Suprema o a esta Corte? Que revise, que controle, que revoque, que cambie, que modifique. Porque si me quejo por algo, le tengo que decir que esto fue mal interpretado, que lo cambie. Si no, ¿de qué me
Por eso al principio dijimos el agravio. Si no me causa agravio, ¿cómo me voy a presentar un recurso? Si yo a la Cámara le digo 5 y me da los 5, ¿y de qué me puedo quejar? El problema es cuando la Cámara me da 4, 3, 2 o 1 o nada. O cuando el juez. Ahí me causa agravio. Y si me causa agravio, lo que yo pido es que revoque, que modifique, que cambie, que anule, que case esa resolución que digo que me causa agravio. Y esa modificación puede ser parcial, de un punto. O puede ser de todas las sentencias un desastre. No este cachito, todas un desastre. Parcial o total. Si el recurso puede tender a que haya una modificación pequeña, de un punto, de 5, de 18 o de todos. Entonces ya tenemos para repensar, releer, reestudiar, revisar el concepto de recurso. Bueno, por supuesto que está subido, por supuesto que sin anotar, más allá de los que anotan que está perfecto, lo tienen en el campus, esto desarrollado. Pasamos un poquito a recursos. Bueno, esto es todo lo que tienen desarrollado en todo el concepto que yo lo vengo hablando. Lo tienen no solo desarrollado con los artículos, para que ustedes puedan bien, cuando ven el concepto, recurrir directamente a estos puntos que tienen que ver con esto. De todas formas, mientras Delfina tan amablemente me está ayudando en un tema que yo no podría ni siquiera empezar, lo mismo que acá, son los que nos ayudan constantemente, si a nosotros que somos un poco ya mayores nos salvan de este momento. Pensemos ahora en el código. En el código arranca aproximadamente en el 238 y termina como en el 300. Son unos cuantos artículos, unos cuantos. Si el otro día desarrollamos toda una bolilla con 8, ahora vamos a desarrollar una bolilla con 70, promedio. Quiere decir que está complicada la cosa. Y es una bolilla que hace falta sentarse un cachito. Acuérdense de que nadie engorda un chancho en un día. Bueno, ahora vamos a tener que aplicar. Conceptualmente se habla de recursos o de remedios. Si bien en la jerga, en la práctica, todos son recursos, dijimos que recurso es el acto procesal mediante el cual bla, 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 bla. Hay algunos que se los llama remedios. Y son aquellos que son los que se interponen ante el mismo juez que dictó la resolución y él mismo lo resuelve. Ya vamos a ver que cuando desarrollemos recursos, ahí un poco está, tenemos distintos tipos de recursos. Tenemos los ordinarios o los extraordinarios. Siempre estamos hablando en la provincia de Buenos Aires, que nosotros lo que desarrollamos en clase y exigimos es provincia de Buenos Aires. Ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios tienden a que se corrijan errores improcedendo, perdón. Errores en el procedimiento, ya esto lo vamos a desarrollar. Mientras que los extraordinarios son aquellos donde podemos adjudicar o señalar errores en la aplicación de la norma legal, in iudicando. Igual lo desarrollamos. Los recursos ordinarios son 5. Ahí el cuadrito un poco lo va a marcar. Recurso de aclaratoria, recurso de revocatoria o reposición, que es lo mismo, recurso de apelación,
recurso de revocatoria con apelación en subsidio y recurso de queja por apelación denegada. Entonces, como recursos ordinarios, dentro de la provincia de Buenos Aires tenemos 5. Los 2 primeros, aclaratoria y reposición. La aclaratoria lo tenemos en el 166, segundo o tercer inciso, y la reposición o revocatoria en el 238, a partir del 238. Igual está todo esto desarrollado en el campus. El de aclaratoria 166 lo tenés inciso segundo o tercero. Tercero. Y la reposición o revocatoria 238. ¿Está? Estos 2 recursos en particular, doctrinariamente se los conoce también como recurso remedio o remedio recursos. ¿Por qué? Porque tienen características distintas a todos los demás. Se interponen ante el mismo juez que dictó la resolución y es ese mismo juez quien lo va a resolver. A partir de aquí ya vamos a ver claramente que todos los demás los resuelve un órgano distinto y superior. Los 2 primeros, aclaratoria y reposición o revocatoria, también se los llama recurso remedio, porque tienen características especiales únicas. Me quejo ante el mismo que me dijo tal cosa, y ese mismo lo va a resolver. Lo cambio en términos jurídicos. Interpongo el recurso ante el mismo órgano que dictó la resolución que me agravia, y es ese mismo el que lo va a resolver mi queja, mi recurso. Esta es una de las características fundamentales por las cuales a estos 2 se los llama recursos remedio. Vamos a desarrollarlos ahora. La aclaratoria, y como ya la palabra lo dice, tiene como objeto que el juez aclare, y el mismo inciso tercero del 166 solo puede ser utilizado con 3 objetivos. Aclarar un concepto oscuro, aclarar un error material o subsanar una omisión. Toda resolución judicial. Vamos ampliando los conceptos. Es decir, contra una providencia simple, ¿puedo interponer una aclaratoria? Sí. Contra una sentencia definitiva, ¿puedo interponer una aclaratoria? Sí. Porque es un recurso remedio que procede contra toda resolución judicial. Coma. Se interpone por escrito, como todos los recursos. Dentro de los 5 días de que he sido notificado, porque recuerden que recién comienzan los plazos a partir del día subsiguiente al cual estoy notificado. Y si me notifican hoy, empieza a correr el día de mañana. Entonces, procede contra toda resolución judicial. Se interpone dentro de los 5 días. Se interpone fundado. ¿Qué es fundado? Tengo que explicar en el mismo escrito, cuando yo digo se interpone, ¿qué significa? A ver, pensemos en un expediente X. Ya hoy tenemos que pensar en la virtualidad. Ese expediente lo vemos en forma virtual. El juez dicta cualquier resolución judicial. Y vamos a suponer que esa resolución judicial me agravia.
me afecta, me perjudica, no es lo que yo quiero. ¿Me puedo quejar? Por supuesto. Y aquí empezamos a pensar en los recursos. Entonces, dentro de los 5 días, estamos pensando únicamente en la aclaratoria, que es el más sencillo de todos. Toda resolución judicial, dentro de los 5 días, por escrito, como todos, interpongo recurso. Pensemos en un escrito. Encabezado, como todo escrito lleva un encabezado. Interpone recurso de aclaratoria. Abajo. Señor juez de primera instancia. Abajo. Alfonso Basso, abogado, inscripto, número tal, todos mis datos personales. Me presento en los autos caratulados José contra Pérez sobre desalojo, expediente número 433, de trámite por ante el juzgado civil y comercial número 1. A vuestra señoría respetuosamente digo, el encabezado. Todo escrito tiene un título, interpone recurso de aclaratoria. ¿A quién va dirigido? Señor juez, excelentísima Cámara, Suprema Corte, señor fiscal. Estoy dibujando un escrito en mi mente. Después van los datos personales. ¿Quién lo pone? Y acá vemos la gran diferencia. Si dice Alfonso Basso, abogado, yo ya sé que ese escrito lo está presentando un abogado en su calidad de apoderado. Si dice José Pérez, argentino mayor de edad, con el patrocinio letrado de Alfonso Basso, ya sé que no es abogado, es abogado patrocinante. Con solo mirar un escrito sé. Recuerden que el abogado tiene 2 formas de actuar con poder, cuando digo soy apoderado de y acompaño el instrumento, o como abogado patrocinante, con la firma de mi cliente y la mía. Y hay una tercera vía, que es como gestor, cuando invoco el artículo 48. Dentro de los 60 días tengo que acompañarlo. ¿Está? Entonces, en este caso es Alfonso Basso, soy abogado, apoderado. A vuestra señoría me presento y respetuosamente digo 2 puntos. 1, que en tiempo y forma vengo a interponer recurso de aclaratoria, de acuerdo al artículo 166, inciso 3. 2, conforme surge de la resolución, mi nombre concreto es Alfonso Basso y no Alfredo Basso, porque la aclaratoria va o se interpone únicamente por 3 motivos. Concepto oscuro, error material o subsanar omisión. Le pedí 4 cosas, me dio 3. Me tiene que dar la 4ª, aunque sea que me la rechace. No estamos hablando que me la dé, me la tiene que rechazar, pero él tiene que resolver lo que yo le pido. Entonces únicamente en esto puedo meter. Desarrollo, fundo el escrito, debidamente fundado. Desarrollo, señor juez, conforme surge de Fojas 48, al momento de iniciar la demanda, el nombre del demandado es Alfonso Basso. Durante todo el proceso y en los distintos escritos, en las distintas presentaciones, queda ratificado que el nombre es Alfonso. Que el monto demandado es 1.000, no 100.000, o al revés. Error material. Concepto oscuro. Subsanar omisión. En definitiva, fundar, ¿qué es? Explicar en forma técnica, jurídica, razonada, por qué quiero lo que quiero. Yo tengo que explicar. Si yo digo, andate del aula, sería una resolución sin fundamento. Si yo digo, porque no me prestaste atención, porque me contestaste mal, porque me sacaste la lengua, ahora retírate. Estoy fundando la decisión que tomo. Ejemplo bien grosero, pero para que les quede grabado. Porque también cuando vimos sentencia definitiva, hablaba de fundamento. Recuerden el 163, que es un artículo hermoso que tiene un 9 incisos, que también se pide. Y se pide de acuerdo a los incisos que marcan la sentencia. Me tendrás que decir desde el primer hasta el último, no con las mismas palabras, con tus palabras, pero son 9 incisos y me lo tenés que explicar. ¿Está? Entonces, ¿el fundamento qué es? La explicación
razonada, técnica, jurídica, fáctica, de por qué quiero lo que quiero. Tengo que razonarle. Y el juez, cuando da una sentencia, él funda la sentencia, razona, establece el mecanismo lógico, porque en definitiva la sana crítica, que son los sistemas que adopta nuestro código de valoración, es una explicación lógica y jurídica en base a su experiencia. Esto es fundamento, la explicación. Entonces estamos pensando en aclaratoria. La revocatoria o reposición del 238, que también dijimos que se llama remedio, que también ya sabemos que se interpone el recurso ante el mismo que dictó la resolución, y también ya sabemos que la va a resolver él. Queda claro que todos los demás los van a resolver un órgano distinto al que la dictó. Estos dos nada más, se interpone, se deja el escrito ante el mismo que dictó la resolución. Y es él quien la va a rechazar o la va a acoger favorablemente, no sé, pero él lo va a resolver. La reposición o revocatoria, que tiene estas mismas características, ya no es la misma. Primero procede únicamente contra providencia simple. La providencia simple son aquellas resoluciones de mero trámite que solo sirven para el avance del proceso. Es decir, la providencia simple no resuelve nada. Las otras tres recuerdan que hablábamos de sentencia. Están resolviendo. Esta no. Por supuesto que los requisitos de una providencia simple son lugar y fecha, el contenido de la resolución y la firma del juez. Ahora bien, esto no significa que una providencia simple sean 2 renglones. Hay providencia simple de varias hojas. Entonces, no confundir el concepto de providencia simple con un renglón. Son aquellas resoluciones que no resuelven cuestiones, pero sí sirven para el avance del proceso. Y en una de esas el juez, en esta resolución que marca el avance, está diciendo cosas que no son ciertas. En ese caso, me afecta, me perjudica, me lesiona. ¿Me puedo quejar? Por supuesto que me puedo quejar. ¿Mediante qué forma? Interponiendo un recurso. Y en este caso el recurso de revocatoria o reposición, que ya dije únicamente contra providencia simple, ya sí busca que el juez revoque, cambie. El de aclaratoria no cambia nada. Concepto oscuro, error material o subsanar omisión. En el de aclaratoria no estoy pidiendo ningún cambio. Si dijo Alfonso, que diga Alfredo, si dijo 1000, que diga 100.000, y si le pedí 5 cosas y me resolvió 4, que me resuelva la quinta. No pido que cambie nada. Aclaro. En la revocatoria o reposición ya sí estoy pidiendo, y usando las mismas palabras que usa el Código 238, dijimos, que por contrario imperium, el juez cambie de decisión. Es decir, si el juez dijo blanco, que diga negro. Le estoy pidiendo que el juez cambie. Únicamente lo puedo hacer frente a resoluciones que denominamos providencias simples. Ya no es 5 días, es 3 días. Por supuesto que siempre a partir de que sea notificado. Otra pregunta común de los exámenes que tomo yo. ¿A partir de cuándo? Bueno, a partir de que el juez la dicta. No. A partir de que estoy notificado, no que el juez la dicta. Que son 2 cosas totalmente distintas. Y eso te puede hacer cambiar la suerte de un expediente. ¿Está? Todos los plazos comienzan ¿cuándo? A partir del día subsiguiente hábil que estoy notificado. Antes no estoy notificado, si no lo sé, no lo sé. Por supuesto que ahí tenemos que ver los medios de notificación, otra bolilla. Que sabemos que hay por lo menos 8, ojo, medios de notificación. Y por supuesto que tenemos el último, el más moderno para ustedes,
que son los sistemas electrónicos. Pero está la cédula, está el telegrama, si hay un montón de otros medios. Está la radio o audiovisuales, que también son medios de notificación. Vamos, ojo, ver eso claramente. Entonces ya tenemos dos grandes diferencias entre la revocatoria y la aclaratoria. No son lo mismo, aunque tiene cosas comunes. Se interponen ante el mismo que la dictó y es ese mismo el que lo va a resolver. Hasta ahora estamos de acuerdo. Pero la aclaratoria busca otros objetivos distintos a la reposición. Tiene otro plazo distinto. Y ambas se interponen fundadas en el mismo escrito que yo me estoy quejando, que yo estoy interponiendo, que causándome agravio a la resolución de foja tal, interpongo recurso de el nombre que ustedes quieran. Cuando digo fundada, es en ese mismo acto tengo que explicar. Por supuesto que hay recursos, ya lo vamos a ver, que cuando lo interpongo no lo fundo después. De a poco. Por ahora estamos viendo, dentro de los 5 ordinarios, los 2 más sencillos. Que ya con poca lectura, con pocos artículos, con mayor apertura de bocho, enseguida los entiendo. Y enseguida marco las diferencias entre uno y otro. Ahora empieza la complejidad de los recursos, ya con la revocatoria, con apelación del subsidio, la apelación o la queja por apelación denegada. Que simplemente de estos, hacia 7:30 terminamos, simplemente de estos vamos a leer el título. Revocatoria con apelación en subsidio. Ya el de revocatoria lo sé, revocatoria o reposición. Claro, pero el juez a mi revocatoria me puede decir que sí o que no. Entonces, por las dudas, si este hijo de su madre barbudo me dice que no a la revocatoria, conjuntamente con este le interpongo otro. Revocatoria con apelación en subsidio. No estoy dando conceptos jurídicos, sino abriéndole el bocho. Después lo desarrollamos. El de apelación es largo, pero es el mayor de todos los recursos que va contra toda resolución judicial y la interposición no va fundada. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, que causándome agravio irreparable, la sentencia, la resolución de Fojas 48, interpongo recurso de apelación. Quiera vuestra señoría tenerlo presente, que así será justicia. Es decir, que cuando yo por televisión digo, que los abogados dicen apelaremos, apelaremos, es decir, pondré un escrito de 3 hojas, perdón, una hoja con 3 renglones. Eso es apelar. Por supuesto que ahí empieza el camino, no es que termina ahí. Porque hace un rato decíamos, se interpone fundado el de apelación, que es el mayor de todos los recursos. La interposición no es fundada, no que la apelación no se funda. No es lo mismo gato montés que te montes un gato. ¿Está? Así le saco una sonrisa, que está muy serio. Y después nos queda el último, ordinario, recurso de queja por apelación denegada. Es decir, yo interpuse un recurso de apelación y me la denegó, me la rechazó. ¿En dónde me quejo? Hay una forma de quejarse. Sí, hoy abrimos fundamentalmente el título. Todo esto está en el campus, todo esto está desarrollado, hay que leer código, pero ya con esto vamos abriendo el bocho para allá. El martes que viene vemos de la modalidad que lo hacemos, ya ahí sí, tranquilamente entramos en estos 3. Entraremos quizá posiblemente un poquito en extraordinario y ya para el jueves terminamos con extraordinario. Yo necesito que ustedes, o los que nos están viendo, empiecen a leer este tema. Es complejo, es largo, hace falta bases, un montón de bolillas, haberlas visto y tenerlas claras. Y es un tema que se pide. Gracias.
¿Alguna pregunta, alguna duda o algo? Vuelvo. Están nuestros estimados ayudantes. Yo diría, son profesionales escondidos. Que necesitan, recurran a ellos. Es preferible hacer una pregunta sonsa ahora que ponerse colorado el día del examen. Recurran a ellos. Pero si en algo los puedo ayudar yo, en el tema que fuere, ya a mi altura, si no sé, digo no sé sin ponerme colorado, aparte es difícil que yo me ponga colorado, tengo una base que impide que se note. ¿Alguna duda? Bueno, cualquier cosita se la manifiestan a ellos, y si no, el martes que viene, bueno, ya nos comunicamos y vemos por qué medio lo hacemos. ¿Vale? Que tengan buen fin de semana y gracias nuevamente.